síntesis de la doctrina de la Iglesia. No completa, no, pero lo más importante. Y hay unos concilios importantísimos que son aceptados también por los cismáticos, por los orientales, y son el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio primero de Calcedonia, el segundo, el tercero, el concilio, sí, Nicoeca, Coconico, ahí están las iniciales. Y en el concilio de Calcedonia, que definió la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es verdadero Dios y se hace verdadero hombre en el seno purísimo de María, de una manera que no se mezcla, que no se degrada la divinidad, que Jesucristo es verdadero hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, y verdadero Dios, y que no se anula su alma humana, es decir, su entendimiento humano, por el entendimiento divino. Su voluntad humana no desaparece por la voluntad divina, sino que está en perfecta armonía. Y yo les doy a ustedes la comparación de nosotros mismos. En cuanto a la Trinidad, somos su imagen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. En cuanto que nosotros somos un solo sujeto, un solo yo, una sola persona, si podemos decirlo en nosotros. Pero tenemos tres potencias, tres facultades distintas una de otra: memoria, entendimiento y voluntad. Y somos imagen de la encarnación del Verbo de Dios, repito, en el seno purísimo de María, que constituyó a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en el sentido en que nosotros somos un espíritu encarnado en la carne. Y somos un misterio, En el momento en que nos morimos, se desbarata esa unión milagrosa. Dice San Agustín que Dios hace milagros en todas partes y en todo momento. El que una planta crezca es un milagro. Por ejemplo, vemos nosotros la planta de la vid, las viñas, las parras, aquí en Valle de Guadalupe, que hay tantas, ¿verdad? ¿Qué hace esa planta? Un milagro. El agua que cae del cielo la transforma en uvas. Y ese es un milagro. Dice San Agustín, solo que por ser tan usual, tan cotidiano, ya no despierta nuestra admiración. Pero es igual que el milagro que hizo Cristo, el primero, en las bodas de Caná, que cambió el agua en vino. Eso es inusitado, es extraordinario, y sí despierta nuestra admiración. Pues también nosotros, hijos, somos un milagro de Dios. Y Jesucristo es el autor de todos esos milagros, porque es Dios. Por Él
fueron hechas todas las cosas. Pues bien, hoy celebramos a San León Magno, repito, un papa, pontífice romano, patriarca de Occidente, como ahora el Papa Francisco acaba de nombrar, ¿verdad? Ese título. Se quitó vicario de Cristo, se quitó siervo de los siervos de Dios, un título muy querido al Papa Gregorio VII, santo, y volvió pues a sacar a la luz patriarca de Occidente, para que los patriarcas orientales se sintieran un poco más a gusto, pero siempre fue patriarca de Occidente. Bueno, San León Magno tuvo circunstancias extraordinarias en su vida. Y no me refiero a milagros, a cosas supernaturales. Me refiero a las guerras, a las herejías, a los momentos de angustia. En aquel tiempo de Rusia venía una tribu salvaje, los hunos con H, y a la cabeza de ellos venía Atila. De tal manera era terrible y ningún ejército podía contenerlo, que se decía que donde pisaba su caballo nunca volvía a nacer la hierba. ¿Por qué? Por la destrucción que hacía. Asesinaban mujeres, niños, ancianos, inocentes. Destruían todo. Quemaban las bibliotecas. Los edificios los arrasaban. Dejaban desierto todo. Una comparación respetuosísima con los musulmanes. Los musulmanes viven en el desierto generalmente y se les dice hijos del desierto, porque Mahoma comenzó en Arabia Saudita, en la Meca, en Medina, que están en el desierto, eran oasis para las caravanas de comerciantes de Oriente a Occidente. Pero por el fanatismo que vemos el día de hoy, por ejemplo en Nigeria, siguen asesinando a los cristianos, persiguiéndolos, destruyéndolos, ¿no? Y toda la parte norte de África, que un tiempo era floreciente, también en vegetación, en bosques, y que ahora son desiertos. Y se les dice a los árabes, no los hijos del desierto, no, los padres del desierto. ¿Por qué los padres? Porque donde quiera que van, igual que Atila y los hunos, producen desierto. Aún en España, ¿cómo quedó España después de 800 años de ocupación musulmana? Un desierto. Cuando yo estuve estudiando hebreo en Jerusalén de seminarista, recuerdo que el patriarca de Jerusalén tenía pecados reservados. Los pecados reservados en el derecho eclesiástico son aquellos que ningún sacerdote puede perdonar, solamente el obispo, porque son pecados muy graves. Y decía, el que corte un árbol a su prójimo,
Ese pecado no puede ser perdonado por ningún sacerdote, sino únicamente por el patriarca de Jerusalén. Porque en Palestina, yo hablo de 1969, un árbol costaba mucho tiempo, muchos años hacerlo crecer, porque ahí no llueve, ahí no hay agua. Y entonces, si tú le cortas un árbol a tu prójimo, le haces un daño irreparable. Pues bien, en esas circunstancias se movió San León Magno y supo estar a la altura de las circunstancias. Se enfrentó. Enfrentarse es frente a frente, de frente, por delante. Fue al encuentro de Atila, el jefe de esos bárbaros, vestido con todos sus ornamentos pontificales, acompañado de su clero y del pueblo de Roma en oración. Y aquel bárbaro refiere que vio a los ángeles del cielo que venían con armas contra él y se retiró, dio media vuelta, se asustó terriblemente y huyó lejos, lejos de Roma. San León Magno, para mí, es el más elegante escritor de los padres de la Iglesia latinos. Lo comparo con San Ambrosio de Milán. Para mí ellos dos son los más elegantes, poquito difíciles de entender, pero que expresan las cosas de Dios de una manera maravillosa. San Gregorio Magno también, pero no tiene la elegancia, diríamos la gracia, la chispa que tiene tanto San Ambrosio como San León Magno. Pues bien, en la epístola de hoy de los sumos pontífices viene un programa que la Iglesia da a los obispos para que sean como San Gregorio Magno, como San Agustín, como San León Magno, como San Gregorio VII, como San Ambrosio, para que sean santos. Dice ahí que San Pedro fue testigo de dos cosas: de la pasión de Cristo, donde lo renegó, donde lo abandonó, pero fue testigo de la pasión de Cristo, sí. Y de la gloria de la resurrección en el monte Tabor, en la transfiguración. Vio la gloria eterna. Vio a Elías, a Moisés, con Cristo nuestro Señor. Más aún pidió hacer ahí 3 tiendas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Cristo. Habiendo sido testigo, pues, de la pasión y de la resurrección, da unos consejos a los obispos. Oigan, los señores cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales. Apacienten la grey de Dios, no de mala gana, sino de grado según Dios. ¿Qué significa? Sean padres, sean papás, sean pastores buenos que quieren a las ovejas, que las aman, más aún como Cristo, que dan su vida por las ovejas, que les tienen cariño, estima, aprecio, de verdad, no de palabrita.
no por vil interés, sino generosamente. ¿Quién es un pastor que tiene intereses viles? El que quiere trepar, el que quiere subir, el que quiere, no sé, conseguir algo. Y no le importan las ovejas, dice el profeta Ezequiel. Se alimenta de su leche, de su carne, se viste de su lana, pero no las quiere. No hagáis pesada vuestra autoridad sobre los que han cabido en suerte a vosotros. Hacer pesada la autoridad. Fíjense, en hebreo, la palabra gloria se dice kabod. Y también esa raíz kabad significa algo pesado. La gloria de un mal pastor es algo pesado para sus súbditos, para las ovejas. Mostraos dechados de la grey, que sean el ejemplo de todas las virtudes. Santo Tomás de Aquino habla del episcopado y dice que es un estado de perfección ya adquirida, y lo compara con los religiosos y las religiosas, que también son un estado de perfección, así como lo oyen, la preaspirante, aspirante, la postulante, la novicia, la juniora, están ya en un estado de perfección. No, dice Santo Tomás de Aquino, status perfectionis acquirende, adquirir, pero lo pone en una forma verbal infinita. Las formas verbales infinitas son el infinitivo, el gerundio, el participio, el supino y el gerundivo. Ay, monseñor, 5, sí, 5 formas infinitas del verbo. Hay otras formas finitas: el modo indicativo, subjuntivo, el modo imperativo, el modo optativo. Esas son finitas porque se conjugan según las personas: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, según los tiempos. El infinitivo, el gerundio, el gerundivo, el supino, el participio, tienen algo de tiempo, pero están por encima, no tienen límites. Y entonces, perfección adquirida, perfectio acquisita, es algo que ya tienes, ya conseguiste. Y eso es el obispo. Ya debe de haber conseguido la perfección cristiana. En cambio, la religiosa, el religioso, está en camino de conseguirla. Tiene obligación de ser perfecto, pero no se le exige que ya sea perfecto. No. Acquirende es un gerundivo. ¿Qué es el gerundivo? Un adjetivo de voz pasiva con sentido de obligación, que debe ser adquirida la perfección por los religiosos y las religiosas. En cambio, para un obispo se pide que ya anteriormente
haya adquirido la perfección. Dirá San Pablo a sus discípulos en las cartas pastorales: Nemini cito manus imposueris. No le impongas las manos a nadie de una manera rápida. No. Y da las condiciones para ser obispo, Y dice San Pablo, y esto lo repito yo para todos, los jóvenes sobre todo: Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. El que quiere ser obispo desea algo bueno. Entonces, ¿se puede? Sí. Yo le repito que yo cuando tenía 12 años, en el seminario, un sacerdote misionero del Espíritu Santo nos dio una plática a nosotros jovencitos, y nos dijo: de tal manera se deben preparar cada uno de ustedes, como si tú fueras un día a ser el Papa de Roma. Prepárense para ser el sumo pontífice. Exíjanse en todo lo que hagan. Estudien, estudien, estudien. Porque si Dios quiere, los va a hacer papa, o cardenal, o arzobispo, u obispo. Pero ya con ser sacerdote, ya eres Cristo. ¿Qué más quieres, verdad? Y entonces pide San Pablo en las cartas pastorales que el obispo no sea borracho, alcohólico. Que si es un hombre casado, en aquel tiempo se escogían hombres ya casados, pero en el momento en que eran escogidos para ser sacerdotes u obispos, dejaban a su mujer. Como los apóstoles, cuando Cristo los llamó, dejaron a su mujer. Ya les he dicho ahorita que estoy terminando ya terminé, estoy haciendo los índices de 68 volúmenes de los volandistas, Acta Sanctorum, un trabajo espantoso, pero feliz, ya lo terminé, para los seminaristas. Está con letra grande, a 2 columnas, un trabajo gigantesco, que lo comenzamos, las madres me ayudaron, hará unos 25 años, en que una empresa de Inglaterra, a través de la Agencia de España, me concedió poder bajar los archivos electrónicos de esta obra y de la Patrología Latina de Migne. Y una universidad de aquí, que ya no existe, nos prestó su laboratorio de computación, y ahí todas las monjitas me ayudaron a bajar los archivos. Y ahora se termina esa obra después de más de 25 años. Ahí los santos, ¿cómo son el ejemplo para todos nosotros? Hoy nombro a San León Magno, a San Ambrosio, a San Agustín, a San Gregorio Magno, a San Gregorio VII, grandes obispos que no hicieron pesar su gloria sobre sus pobres ovejas, no. Porque entre más quiera un mal pastor descollar, subir por un interés vil, dice San Pedro, más aplasta a las ovejas. Ahí lo dice: no hagáis pesada vuestra autoridad. La gloria, en ese sentido vil, es un peso espantoso, repito, que aplasta, que destruye, que arruina a los que están debajo.
porque hay que levantarlo y son pesados. Que entienda el que tenga orejas para oír. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.